Muy buenas, pues tal y como prometimos, ¿no? Pues aquí me tenéis para hacer este análisis del pilotaje en el circuito de Estambul. Es un circuito maravilloso desde mi punto de vista. Es verdad que, como veíamos en el anterior análisis, pues tiene muy poquitas curvas y la gran mayoría son de velocidad media o de velocidad alta, pero para mí que, bueno, veremos que tiene un montón de curvas con doble radio, con varios vértices y todo eso le da cierta emoción al circuito, ¿no? Incluso varios cambios de pendiente, no como en el caso, por ejemplo, de Portimao, ni mucho menos, pero bueno, sí que hay algunas que a lo mejor hay frenadas en pendiente y demás que son bastante interesantes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los sectores, cada una de las curvas, qué características tienen y cómo se debería trazar. Entonces pues empezamos con una recta de meta notablemente larga, tampoco excesivamente, pero un punto de adelantamiento clave, por supuesto, porque tenemos zona de DRS. Entonces, una vez que termina esta recta, que como veíamos en el análisis anterior también, pues tenemos unos 460 metros aproximadamente entre la pole y la primera curva. Pues bueno, es verdad que en la salida pues se puede liar bastante porque digamos que hay unos metros suficientes como para que se aprovechen rebufos y demás, pero en esta primera curva no es demasiado cerrada, ¿no? En carrera ya normal, pues lo que hay que hacer es frenar bastante fuerte. Ojo, porque es verdad que ni vienes con muchísima velocidad, porque la recta pues, bueno, es larga, pero tampoco es de estas enormes, y luego además que la curva tampoco es demasiado cerrada, pues bueno, pues la frenada aún así es bastante fuerte porque tiene una pendiente descendente y bastante pronunciada. ¿Qué pasa con esto? Pues que digamos que esa pendiente hace que sea más complicado todavía parar el coche. Así que es muy fácil perder el interior, irte largo y ahí sí que vas a penalizar bastante. Es una curva que bueno, que hay que intentar, digamos que no irse largo de ninguna manera porque es muy fácil, pero que tampoco te tienda a enroscar el coche porque tienes que dar gas bastante rápido y eso hace que pierdas bastante tiempo. Entonces aprovechas el peón interior lo que puedas, en carrera normal, en la salida pues buscas el hueco que quieras porque eso sí es una zona bastante ancha, entonces te permite buscar ahí tu hueco para ganar alguna posición. Entonces, como digo, pues intentas aprovechar el piano interior y luego en el exterior pues también normalmente se aprovecha. ¿Qué pasa? Que ese piano exterior forma parte ya de lo que sería la curva número 2. Esta curva número 2 es larguísima y además tiene también como un doble radio. Entonces, empieza en el interior, porque es interior de la curva 2, como digo, es el exterior de la curva número 1. Entonces lo que haces es prácticamente manteniendo giro de volante, te alejas de esa curva porque la curva tiende a cerrarse al principio y tú manteniendo giro de volante luego te pegas a la curva porque esa curva lo que hace es abrirse al final. Entonces, tú lo que tienes que hacer es intentar cerrarte ya en el último momento de esta curva número 2. Es bastante curiosa, ¿no? Yo creo que es bonito ver cómo prácticamente mantiene un giro de volante y el coche se aleja del interior y luego se vuelve a pegar. Entonces, como digo, tienes que intentar atacarla lo más tarde posible porque viene la curva número 3, que es una curva para la que hay que frenar, evidentemente un poco, no mucho porque tampoco viene con necesidad de velocidad, pero sí que hay que tocar un poquito el freno y además por su propia naturaleza pues la podrías coger normal, pero luego tienes la curva número 4, entonces lo que hay que hacer aquí es intentar atacar lo más tarde posible porque de esa forma vas a poder frenar en línea recta y luego tirarte a la curva número 4. Es verdad que la curva 3 también es bastante de fluir porque es como muy redondeada y luego la 4 pues sí que ya es digamos que más vértice como tal, que para esta curva número 4 se intenta frenar como digo lo más recto posible y luego te tiras al piano interior que se aprovecha bastante. Pero es verdad que quizá te convenga tirarte un poquito más tarde también, como vemos en la 4, porque luego vas a tener la curva número 5 a izquierda, es decir, tienes curva izquierda 3, derecha 4 e izquierda 5, entonces esta serie de enlazadas pues también tiene como cierta complejidad, ¿no? Tanto para el pilotaje como para la configuración del coche y el propio chasis, así que es interesante, pero como digo, a lo mejor la curva número 4 te compensa atacarla un poquito más tarde, porque a la salida justo después tiene la curva número 5 que es a izquierda, entonces cuanto más tarde el ataques, más a la derecha vas a poder estar y por tanto más abierto vas a encarar la curva número 5. Entonces yo creo que compensa y bastante a lo mejor sacrificar un poco la curva número 4, atacarla más tarde de lo que correspondería si estuviese sola, por decirlo de alguna manera, para luego tener más velocidad o una mejor trazada para la curva número 5 y salir con más velocidad, porque luego a la salida de la curva número 5 tenemos la número 6, que es completamente a fondo, no tiene tampoco mayor historia, es como que, bueno, que forma parte de un enrosque ahí final de la curva número 5, ¿no? Es al final lo que es. Entonces, como digo, si de la curva 4 la atacaste muy pronto, sales muy abierto y luego te comes la curva número 5, a lo mejor la 5 como tal sí que la puedes trazar bien, pero luego se tiende a roscar porque está allí la curva número 6 a la salida y eso te puede complicar el asunto. Entonces, mejor atacarla tarde si puedes, pero si te lo puedes permitir, ¿no? Si no has perdido la referencia y luego ya hacer la 5 y la 6 como deberías bastante rápido. Porque luego además, después de la 6 viene un tramo de recta bastante importante
Además ahí empieza el segundo sector y tenemos la curva número 7, que es una también de las más características, la 7 y la 8. Esta curva número 7 pues a muchos le recuerda a lo mejor un poco a Eau Rouge, a mí me recuerda incluso la entrada a la curva número 1 de China, que bueno, este año no la hemos tenido, pero para aquellos que la recuerden, pues también me recuerda un poco a ella. Es verdad que pues ahí tienes una zona de recta en la que te permite coger notable velocidad, y luego la curva número 7 bueno, no es de velocidad alta, podemos decir que es de velocidad media o media baja, ¿no? Porque bueno, es verdad que es muy redondeada y muy abierta. Y luego además tiene un doble radio, una vez más. ¿Qué significa esto? Pues que al principio es muy cerrada y luego se tiende a abrir, lo que significa que normalmente compensa atacarla un poco más tarde. Y además, no solo eso, sino que como la frenada está en fuerte subida, vemos como apuran muchísimo la frenada, porque claro, el hecho de estar en subida, veíamos en la curva número 1, por ejemplo, que estábamos en bajada y eso dificulta la frenada, pero aquí es subida, o sea que digamos que te facilita aún más la frenada, así que vemos como apuran muchísimo la frenada porque esa pendiente te ayuda y porque la curva normalmente se intenta atacar bastante tarde, así que bueno, es una curva muy de fluir por el interior también, ¿no? De dejar fluir el coche, a la salida de la curva ya perdemos esa pendiente ascendente, así que bueno, es una curva yo creo que también bastante bonita, en la que probablemente algún adelantamiento veamos, ¿no? No me extrañaría que alguien lo intentase ahí si sales, como digo, de esa zona también bastante interesante de las 4, 5, 6, las curvas 4, 5, 6, quiero decir, pues si eres capaz de salir más rápido, pues aquí vas a tener un margen suficiente a lo mejor como para tirar el coche y ganar alguna posición. Luego a partir de la curva número 7, pues tenemos una vez más, bueno, aquí apenas el tramo de recta, y la curva número 8 a izquierda, que es larguísima, y yo creo que esta a lo mejor sí que es la más característica del circuito. A mí me llama mucho la atención la 7, pero entiendo que la 8 pues también es de las que más llaman la atención, porque tiene varios vértices, no solo uno, pero es verdad que se puede hacer prácticamente manteniendo giro de volante, es decir, hay otras curvas que a lo mejor solo tienen un vértice como tal, pero un doble radio, como que la curva tiende a cerrarse o tiende a abrirse, y en este caso, bueno, si no pierdes la trazada y no pierdes la referencia, la puedes hacer sin problema. Y es que eso sin duda es lo más importante en esta curva. Empezarla bien abierto, no perder la referencia en ningún momento e ir sorteando cada uno de los vértices, cada uno de esos pianos interiores que hay con la mejor trazada posible. Lo decía yo, por ejemplo, en el análisis anterior, que con la carga aerodinámica que tienen estos coches, aunque no lleves una configuración de, digamos que de mucha ala, ¿no? De mucha downforce, yo creo que esta curva pues la van a coger sin problemas prácticamente todos. Sin embargo, por una parte tiene que estar muy concentrado el piloto y no perder la referencia en ningún momento, y por otra que el coche sea bastante estable, porque con una curva tan larga y de tanta velocidad es fácil que como haya una pequeña inestabilidad, un bache o que el piloto tenga que hacer alguna corrección, el coche se pierda. Entonces, por ahí también es bastante importante que el piloto pues no solo no pierda la concentración, sino que además esté cómodo con el propio coche. Y luego, por supuesto, pues como se va tan rápido aquí y durante tantos metros, es una de las principales zonas, ¿no? Uno de los principales focos del estrés tan alto que sufren los neumáticos, que también lo veíamos en el vídeo anterior. Así que bueno, luego tenemos ahí un pequeño tramo de recta en el que, bueno, quizá alguien intenta adelantar si ha sido capaz de coger el rebufo a la curva número 8 y ser muy rápido, pero no creo, esto ya es bastante más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que luego vamos a tener una zona de DRS. Entonces, como digo, pequeña zona de recta, curva número 9, una frenada digamos que normal, es una curva que tampoco tiene mucha dificultad, sí que es una frenada bastante fuerte, porque aunque la recta que la precede no es excesivamente larga, como la curva número 8, que era la anterior, se ha hecho prácticamente a fondo, si es lo más probable, y esta pues luego venía de las 7 y demás, pues entonces sí que se llega ahí a bastante velocidad, lo que significa que tienes que frenar mucho porque es una curva, bueno, no es una curva cerradísima, pero sí que tiene un radio bastante pequeño. Y una vez más, quizá te compense atacarla un poquito más tarde, porque a la salida tienes la curva número 10 hacia la derecha, esta curva número 9 a izquierda y la número 10 a derecha, que al final es, digamos que el piano interior de la curva número 10 es el exterior de la curva número 9. Entonces lo que hay que hacer es, digamos que atacar un poquito tarde la curva número 9, a no ser que tengas un coche muy estable y que entre muy bien en curva, porque como el ataque es muy pronto y te vayas largo en la salida, te vas a encontrar con la curva número 10 y eso ya pues probablemente tengas una salida de pista. Así que bueno, si atacarla, digamos que o muy neutral, y si tienes un coche pues que responde muy bien tanto a la entrada como a la salida, o atacarlo un poquito más tarde para ir un poco sobre seguro, porque además normalmente si atacas más tarde esa curva, es decir, te abres mucho en la entrada y luego pegas el hachazo para encararla muy rápido, vas a salir con más velocidad, y luego tenemos la enorme recta del circuito, que es la mayor sin ninguna duda, donde se van a alcanzar los mayores picos de velocidad. Tenemos en medio de esta recta la curva número 11, que se hace completamente a fondo y que además es el principio del sector número 3. ¿Se puede activar el DRS? Por supuesto, si está a menos de un segundo y se han pasado varias vueltas, todo eso, que si no conoces el reglamento del DRS y todo eso, pues te dejaré también por aquí un enlace. Entonces, como digo, sales de la curva número 10, tiene un tramo notable de recta.
activas DRS y hace la curva número 11, es decir, la 11 se hace con DRS activado, y ahí además, justo donde empieza el tercer sector es donde se puede activar el DRS, que es justo antes de la curva número 11, que como digo, una zona muy ancha, que es una curva muy abierta, así que se hace completamente a fondo. Imagínate, para que se pueda hacer con el DRS abierto, que no solo es que no tengas carga aerodinámica, sino que el balance del coche se pierde por completo, pues imagínate lo abierta que tiene que ser esa curva, ¿no? Entonces, luego además hay otro tramo enorme de recta hasta la curva número 12, entonces se llega a esta curva número 12 con muchísima velocidad, y esta es la zona más lenta del circuito, las curvas 12, 13 y 14. Tienes que frenar muchísimo, y además es una curva también bastante característica, porque llegas con muchísima velocidad a hacer incluso unas curvas muy rápidas, como era la curva número 8, la 9 y la 10, que se hacen también bastante rápido. Sí es verdad que la 9, por ejemplo, era más lenta, pero es como de tirarte y con mucha adrenalina. Pero luego llegas a la curva número 12, que es muy cerrada, muy redondita, de fluir muy lento en torno a ese piano interior, quizá aprovecharlo, pero no suele ser lo óptimo, y entonces, bueno, es como un jarro de agua fría, ¿no? Vienes caliente de esa zona tan rápida, y luego pues tienes que relajarte, tienes que intentar trazar esa curva muy tranquilo, sin precipitarte con el acelerador. Entonces, como digo, una frenada también bastante fuerte, bastante complicada, porque tienes pendiente hacia abajo, y lo que tienes que hacer es no perder la trazada. Eso probablemente sea lo más importante, sobre todo en la salida, es decir, no te vengas arriba con el acelerador para salir de esa curva, porque luego tienes la curva número 13, que sí que es más cerrada, no es, digamos que no es tan redondeada, es más de vértice puro, se aprovecha el piano interior, pero el exterior no. Probablemente tengas que levantar o incluso tocar un poquito el freno, porque hay un pequeño tramo, muy pequeño, pero suficiente, entre las 12 y la 13, entonces hace que se te complique un poco la 13, pero vienes con muy poca velocidad porque la 12 es lentísima, entonces bueno, sí que tienes que frenar un poquito, levantar, pero no es frenada como para tenerla muy en cuenta. En cualquier caso, la 13 pues la tienes que hacer, esta vez sí, aprovechando el piano interior, pero no el exterior, te tienes que volver a pegar a la derecha, porque viene la 14, que es izquierda. Entonces esta curva 14, pues aquí vienes con muy poca velocidad, así que pues una vez más te compensa a lo mejor atacarla un poquito más tarde, ¿no? Esta curva, para poder salir sobre todo con la mayor velocidad posible, porque tienes la recta de meta y es otro punto de adelantamiento, y ya pues terminaríamos la vuelta, ¿no? Entonces, pues esta zona de las curvas 12, 13 y 14, pues se va a notar mucho, quizá no tanto la carga aerodinámica, sino el chasis como tal, de a ver quién tiene un chasis muy equilibrado y que entra muy bien en curva, porque es a un lado y otro curvas muy cerradas. Así que, pues en contraste con el resto del circuito, que era prácticamente curva rápida, de velocidad media, por pegar un golpe de freno y meter el coche, pues aquí tenemos todo lo contrario, de ir muy despacito, sin tener prisa, atacando pianos interiores y no exteriores. Así que, bueno, al final es un circuito que tiene todo, ¿no? Es lo que a mí me gusta del circuito de Estambul, así que, bueno, pues nada, espero que a ti también te guste este circuito, que lo disfrutes aún más gracias a estos análisis, ¿no? En el que, bueno, luego cuando veas rodar allí los coches, pues podrás decir, mira cómo aquí apura más la frenada, cómo aquí va más abierto, o luego en carrera, cuando vemos que un coche adelanta a otro, pues cómo ha cambiado la trazada habitual para poder adelantar o para poder defenderse, todo esto, ¿no? Yo creo que es más interesante, y eso todo, por supuesto, junto con las características del circuito. Así que nada, gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, en el que analizamos cada una de las curvas. Espero, como digo, que te haya servido, y nada, nos vemos en la próxima.